Gracias a Dios por estar en este lugar. Gracias, pastor, gracias, iglesia, a toda la familia también, porque han sido parte de un proceso que hemos pasado como familia. Y realmente Dios sigue siendo bueno, sigue siendo muy fiel, y la fidelidad de Dios, como cantábamos recién, nos sigue persiguiendo. No es que está esperándonos y dice, bueno, cuando quiera venir, No, nos sigue persiguiendo, porque nos ama tanto, pero tanto, que dio a Cristo su vida, como esta semana se festeja mundialmente. Todos se recuerdan, al menos una vez al año, que Cristo murió, lo llevaron a la tumba y después resucitó. Después no saben ni la menor idea algunos qué, por qué, pero nosotros sí entendemos el por qué. Y damos gracias a Dios por eso. Y por eso estamos acá, por la misericordia y por la gracia del Señor. Les contaba, queremos agradecer también a la gente que está en la transmisión, que Dios bendiga también. Pasamos un proceso de año largo que Dios nos ha guardado. Me tomó un cáncer muy grande en la parte del pectoral, que iba creciendo constantemente, en los pocos meses creció mucho. Y fue tomando toda la parte de la articulación del brazo. Entonces, en marzo del 2023, una operación que con esa parecía que ya estaba todo. Cuando sale el médico me dice, mira, no pudimos hacer mucho, sacamos una parte, pero esto va para largo. Y me dice, bueno, tenés que ir a este lugar. Cuando vamos a otro de los cirujanos, dice, mira que es muy posible que haya que sacar el brazo. Lo reprendí, lo reté, le dije de todo, que te rechazo, que no, que sí, que pa, que pum, como cuando a uno le viene alguna mala noticia y dice, no la acepto. Dijimos, vamos a ir a otro lado. Fuimos a 5 diferentes lugares, 5 lugares especialistas en el tema. El más positivo de todo me dijo que el 85% va a haber que sacar el brazo. Si este es el positivo, los demás imagínense, ¿no? Bueno, llegó el momento, hubo que hacer la operación, pasamos, el proceso fue intenso, más de 25, 30 días en coma inducido estuve, y en ese momento yo no sé nada, mi familia fueron los que pasaron unos momentos muy duros en esos tiempos, y por la misericordia de Dios luego comenzó a recuperarse el cuerpo, por la obra de Dios, por la misericordia, por la fidelidad de Dios, y te aseguro que ya pasó, desde que salí de la clínica, 1 año y 1 mes casi, en marzo del año pasado, después de 6 meses de estar internado, y hay cosas que ya no quiero acordarme. Pero bueno, parte de la invitación era esta, tenía que cortar un poquito del testimonio, y trato a veces de pasarlo ya de largo, porque ya pasó, gracias a Dios. Siguen las molestias, famoso, no sé si alguna vez escuchó, el miembro fantasma del cuerpo, existe. Está constantemente, aunque no lo veamos, mi señor dice, si no, ¿cómo te duele si no se ve? Si no está. Bueno, decíselo vos, ¿qué querés que haga? Pero bueno, gracias a Dios estamos. Dios es fiel, nos ha costado después de salir 2 o 3 meses de acomodarnos, pero gracias a Dios al marzo, a fin de mayo, ya empecé a manejar y ya pudimos andar y ya salimos a la ruta. Y todavía no trabajo porque todavía está abierta la herida, hay una infección que todavía no termina de curarse. Pero gracias a Dios va evolucionando de a poquito, pero va evolucionando. Y el objetivo hoy también es agradecerles, iglesia, por orar por nosotros. Por mí, por mi salud, por mi familia, porque han aguantado mucho tiempo. Pero gracias a Dios, Dios sigue siendo fiel y hasta acá nos sigue ayudando el Señor. O sea que sí. Si en algún momento de su vida tuvo dudas que Dios existe, sáquesela, porque Dios existe. No sé si escuchó el último coro que cantaban recién, el coro. Es un himno muy de nuestra niñez, digámoslo así no decimos que es viejo. Pero es impresionante la letra que tiene, porque Él vive, yo lo conozco diferente, ¿no? Pero al final es lo mismo, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, yo salvo soy. Yo sé que Él preparó mi futuro. Y no me acuerdo la última parte cómo era, pero siempre el Señor permanece fiel. ¿Lo cree? Vívalo de esa manera.
Porque a veces se hace difícil beberlo, pasarlo, porque hay momentos que pasamos procesos de los cuales nos cuesta seguir adelante, nos cuesta acomodarnos, nos cuesta ver, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora para dónde me voy? ¿Para dónde tiro? ¿Para dónde, qué lado? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Y entre tantas cosas que experimentamos y que leemos en la Biblia, me llamó mucho la atención algo súper recontra archi conocido por todos, la resurrección de Lázaro. Pero si usted lee detenidamente cada uno de los versículos del capítulo 11 de San Juan, usted va a encontrar muchas riquezas, vamos a encontrar mucha riqueza en ese lugar. Y yo lo que pensaba, yo me ponía en mi lugar, en el lugar de Lázaro. Lázaro estuvo enfermo, las hermanas mandaron llamar a Jesús. Jesús le dice, bueno, gracias por avisarnos, pero tengo 2 días más para hacer un par de cosas y después voy a otro lado y después voy a ir para allá. Y después que Jesús piensa y dice, bueno, vamos a acomodarnos para ir, Lázaro se murió y Lázaro lo llevaron a la tumba. Dice, pero después lo vemos un poquito más adelante, pero 3 veces le preguntan en este capítulo a Jesús, ¿por qué no viniste? Si es el amigo nuestro, tú eres nuestro amigo, ¿por qué no viniste a sanarnos? Le dice Marta en un momento. Después le dice María y después todos los demás que no se lo dijeron en la cara, sino que murmuraban, cosa que pasaba en aquel entonces, que murmuraban a un grupo de gente. Bueno, en mi iglesia a veces pasa también, allá del otro lado de Santa María. Y le decían, pero tanto amó era amigo de ellos, ¿y por qué no sanó a tantos ciegos? ¿Por qué no lo sanó al amigo? Pero hay un versículo clave, capítulo 11, versículo 4. Oyendo Jesús todo lo que pasaba, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se glorifique en ella. Si uno piensa humanamente, dice, pero pará. Jesús está diciendo que esta muerte de este pobre muchacho que se enfermó, sufrió, se murió, las hermanas están llorando, permítanme en esta parte esta expresión, es para que yo, Jesús, me glorifique. Si humanamente dice, ¿qué pasa con este muchacho? Hay algo que falla. Sin embargo, cuando vamos con el transcurso de este capítulo, vamos a entender qué es lo que Jesús quiso o lo que Jesús hizo. Yo les decía, y no vamos a leer todo el capítulo, algunos versículos hay puntuales para que veamos y otros tengo en una versión diferente, pero yo en sí ya lo estaba diciendo recién, que llegó el momento, bueno, Jesús se fue 2 días para otro lado, después se fue para Judá y decía, pero Jesús le decían los discípulos, te están buscando para matarte y vas a ir por allá. Vamos, porque tenemos que ser de día y mientras estemos en el día, el Señor nos va a cuidar. No porque andemos de noche haya peligro como hay en algunos barrios, sino que hablaba de estar en la luz del Señor, en la claridad de Dios, en la parte obediente de la palabra de Dios. Y cuando llega el momento, el versículo 14 dice claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allá para que creáis, mas vamos a él. Otra vez, no sé si escuchó lo que yo leí. Jesús le dice a sus discípulos, Lázaro ya murió y yo me alegro que ustedes no hayan estado allá. Sí, pero eso nos recibía en la casa todos. ¿Cómo no vamos a estar en el momento de tristeza de ellos? Jesús le dice, para que creáis. Y ahora vamos. Bueno, allí comienza el andar y van caminando. El versículo 20 se encuentran, le dicen a Marta y a María que está Jesús llegando. Se llega Marta donde está Jesús. En el versículo 20 dice, Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Digo, ay Señor, ¿por qué no estuviste con nosotros? Así le habrá dicho. Cuando uno necesita algo de Dios, dice, Señor, ¿querés hacer esto? O dice, por favor, Señor. O Marta le dijo, ¿por qué no estuviste con nosotros cuando mi hermano estaba pasando esta necesidad? Y Jesús la tranquiliza y le dice, tu hermano resucitará.
Y después le dice, sí, ya sé, dice Marta, en el día postrero Él va a resucitar. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús le dice, ¿crees esto? Y yo le pregunto, ¿creen esto? Yo les aseguro que el que cree en mí, aunque esté muerto o casi muerto, vivirá en el Señor. Yo en un momento me preguntaban, ¿y qué pasó y qué sentiste? Y hasta el día de hoy me siguen preguntando, en esos 20 y pico de días de coma, ¿qué sentiste algo? Yo lo hice muy sencillo. La verdad que no vi ni un camino, ni una luz, ni un túnel, y tampoco fuego que me llamaran. De ningún lado me llamaban. Dije, de ningún lado me quieren, entonces bueno, me tengo que quedar acá todavía, será el tema. Y hasta acá estamos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Todavía no lo sé bien claro, pero sí que hay algún propósito. Quizás que me aguanten ustedes hoy y después, no sé lo que pasará. Pero Dios tiene siempre algo preparado más allá de lo que nosotros podemos pensar. No sé si alguna vez leyó o escuchó un versículo que dice, mis pensamientos, ¿lo conocen? Yo no me acuerdo cómo termina. Dios dijo, ¿no? Dios dijo eso. Mis pensamientos no son como tus pensamientos. Nosotros tenemos un pensamiento así y Dios tiene un pensamiento eterno, de gloria en gloria. Él sabe exactamente de lo que pasó y lo que hizo desde el principio de la tierra y sabe lo que va a pasar hasta el final de todo. Y nosotros estamos acá diciendo, yo sé lo que voy a hacer y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y te llega un momento que estás 6 meses internado y dices, se acabó todo. O estás un día enfermo o te estás... lo que sea. Yo les pongo mi ejemplo para que ustedes vivan en lo suyo, que seguramente es menos que esto. Entonces, cuando vemos que Dios sigue siendo fiel y nos sigue invitando, no nos queda otra que creer. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y porque nos ama y porque tiene misericordia de cada uno de nosotros y porque cada instante de nuestra vida Él tiene su mano extendida para con nosotros. ¿Sabe que en mi iglesia pasa lo mismo, no? Cuando yo digo esto, pues Dios tiene su mano extendida para con nosotros. Están todos tranquilitos y no dice nadie nada. Pero si yo dijera, y Dios tiene su mano extendida para con nosotros, ¿ve lo que pasa? Si es la misma palabra, ¿qué pasó? A veces necesitamos que nos empujen para poder decir algo. Y Dios no nos va a empujar, pero sí nos va a permitir pasar por un proceso. Hay algo que les quiero mostrar para que podamos pensar en un proceso. 8 y 10 son. Ayúdenme con la hora porque no veo. 8 y 5, bueno. No, pero no era por saber cuánto tiempo me falta o me sobra. Es para saber el tiempo. Es una servilleta, imagínense lo que hay. El tiempo de comer, porque a esta hora, o sea, nosotros, hoy recién decía una hermana, no tengo idea la cantidad de años que no vamos a un culto el domingo a la tarde. Nosotros tenemos culto a la mañana y cuando vamos de visita a algún lado, regularmente es a la mañana o los sábados. Nos costó un triunfo venir por el horario, no por venir a la iglesia, sino por el horario. Pero bueno, gracias a Dios acá estamos. Entonces, permiso, después yo les dije que los culpables están allá atrás. Si los demás arreglen con ellos. ¿Se ve qué es esto? Una papa. Cuando miran una papa y piensan en comida, sí, algunos piensan en papa frita. Yo lo primero que pienso es tortilla, porque a mí me encanta la tortilla de papa. Entonces, tortilla de papa, papa frita, puré de papa, papa hervida, papa nata, no, tampoco. Lo que se le ocurra de comida empieza por esto, por una papa. O por varias, ¿no? Porque con una sola no hacemos nada. Por varias papas. Pero si uno tiene una papa así, yo le aseguro que ni siquiera me acercaría a la boca para sentir el gusto, no la comería. La papa para poder comerla necesita un proceso, que si la quiere ser hervida, lo primero que tiene que hacer quizás con cáscara o sin cáscara, como quiera, la pone con cáscara, tiene más nutrientes, ¿no? Así es. Si la hierve con cáscara tiene más nutrientes, así que está bueno. Pero primero de todo hay que lavarla, porque aunque sea papa blanca que ya venga prelavada, siempre hay que lavarla un poco. Y después de eso hay que ponerla en agua para que el agua esté fría y después se vaya calentando y se caliente de tal manera que la papa se ablande. Esta papa, ¿se puede golpear acá o se rompe? Bueno, acá, no.
se rompe, la papa no la va a poder ni siquiera apretar, ni siquiera nada, no se puede hacer nada. Pero cuando se hierve ya queda blandita. Y esa papa blandita ya se puede comer, pero primero tuvo que pasar por el proceso de pasar por el agua hervida para que quede blandita. Si quiere hacer papa frita, la tiene que pelar, cortar y poner en aceite hirviendo, que es más todavía, pero qué rica que queda. De esa manera queda preparada para poder comerla. Y después hace la tortilla. Y si la quiere hacer puré, tiene que hacerlo mucho más, hervir en agua, para que apenas la toque se pueda aplastar. ¿Se entiende a qué voy? Necesitamos un proceso para poder llegar al objetivo que queremos con la papa. Pero el objetivo que Dios quiere con nuestra vida, también necesitamos un proceso. Obvio que la papa no va a decir nada, si la hierven, si la queman, si la prenden, no va a decir nada porque está preparada la papa para eso. Pero si cada uno de nosotros tiene que pasar por un proceso de lavado, de pelado, de hervido o de frito, no nos va a gustar. Porque nos va a doler, sigamos hablando de la papa, que nos pongan en agua hirviendo nos va a doler. Si nos pongan en aceite hirviendo nos va a quemar. Y si nos quieren hacer puré, nos van a hacer puré. Pero tiene que hacer mucho más el hervor para que la papa se ablande. ¿Para qué? Para que la comida sea diferente y la comida sea más rica para el comensal. Cuando Dios quiere algo mucho mejor para vos, te va a probar de una manera diferente. Te va a hacer pasar por un proceso diferente. Que quizás diga, ¿por qué a mí me pasa esto y a este que no le pasa nada? A estos que se la pasan todo el día, no se puede decir robando o lo que sea, no les pasa nada, y nosotros que estamos sirviendo al Señor, trabajando para la gloria, desde que nacimos estamos en la iglesia, mirá lo que nos sucede. Cuando Dios tiene preparado algo mejor para vos, te va a hacer pasar por un proceso diferente al de los demás. ¿Cuál es el proceso final? No, eso nadie lo sabe más que Dios y en algún momento uno. En algún momento, porque quizás llega el punto que llega a terminar el proceso y diga, por esto era. Y uno no sabe cuál es el objetivo final que Dios tiene, pero si creemos que Dios es fiel, como todos dijeron antes, como lo que cantábamos, que Dios es fiel, si creemos y decimos que la misericordia y la fidelidad de Dios nos sigue persiguiendo, entonces estamos diciendo que creemos en Dios. Pero cuando nos aprieta el zapato, o cuando ponen la papa a hervir, es como que en la iglesia nuestra algunos se olvidan de lo que pasa en el proceso. Dios no es que es malo para hacernos pasar un proceso, sino que Él sabe lo que quiere de nosotros. Hay una frase que aprendí hace muchos años y la verdad que cierra todo lo que me gusta decir, lo que quiero decir. Nosotros tenemos fe en Dios y a veces nuestra fe fluctúa. Si tengo problemas, ¿será que Dios me está ayudando? Si voy para acá y me pasa esto, ¿será que Dios está conmigo? Pero quédese tranquilo que Dios tiene mucho más fe en nosotros que la que nosotros tenemos en Él. Porque Él sabe lo que pagó por cada uno de nosotros, lo que en esta semana mundialmente se festeja, la muerte de su Hijo. Y la resurrección de su Hijo es la que nos permite dar libertad para poder entrar al cielo cada uno de nosotros. Y de esa manera ser hijos de Dios. Y ser hijos de Dios es mucho más importante de ser hijos de un supermillonario, de un presidente, de un rey, de lo que se le ocurra pensar. Algunos dicen, este es el hijo del dueño de tal en fábrica, y a lo mejor el pibe no vale 2 mangos. Sin embargo, nosotros no valemos 2 mangos, o no valíamos 2 mangos, pero la sangre de Cristo pagó por nosotros, y hoy nos hace hijos de Dios. Y más que eso, nada sirve. Ninguna cosa más que la presencia y la voluntad de Dios y ser hijos de Dios no es nada más importante que esto. Ahora, sí, se hace difícil, el proceso sigue y si volvemos a Lázaro, él tuvo que seguir con el proceso. Y hay un versículo que yo lo tengo en otra versión porque es muy conocido, pero me gustó en la otra versión. Primera de Corintios 10:13, si lo ponen va a ser diferente a lo que yo leo, ¿por qué? Porque me gustó la versión, no es que significa otra cosa ni que nos hable de diferente manera. Pero dice, no pasarás pruebas que no puedas soportar humanamente, y Dios no te dejará sufrir más de lo que Él sabe que podés soportar. Además de todo eso,
Él te va a ayudar para encontrar la salida. Si no, en la otra versión sería, ¿lo tienen, chicos? Quedó lindo la mesa preparada. El título me lo olvidé. No ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. Vieron que hasta en la palabra Dios nos sigue diciendo cosas, nos promete cosas. Y esas promesas que hizo Dios desde 2000 años para atrás, que está escrita en la palabra de Dios, hoy Dios las sigue cumpliendo. La Pascua, lo que se celebra en esta época, viene de la época de cuando Israel sale de Egipto por libertad. Y hasta la fecha de Jesús, habían pasado alrededor de 1500 años y ellos continuaban teniendo los mismos rituales que le había dado Dios a Moisés para que hiciera todo el pueblo y lo hiciera como estatuto perpetuo, le decía el Señor a Moisés en cada una de las cosas que le decía que hiciera. Jesús cambia la historia. Y dice, ese pacto que se hizo por medio de animales, que era necesario, como al principio se decía hoy, pintar el dintel y el marco de la puerta para que cuando pase el espíritu de la muerte pase de largo y uno no entre en su propia casa. Cristo lo cambia por el nuevo pacto en su propia sangre, para que ya no haya más animales que mueran y sacrificios de todo ese tipo de cosas, sino que Cristo es el único que ocupa el lugar del Cordero, pero eternamente y para siempre. Y no quedó solamente en la historia para aquellos que estaban en ese momento, los que estaban en la última cena y todos los demás que estaban a su alrededor, o los que se fueron de estar al lado de Jesús. No quedó solo para ellos, sino que quedó para toda la vida hasta que Él venga a buscarnos. Y si es el momento que todavía no aceptaste a Cristo como Salvador, hoy es el día. Porque no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 segundos, no lo sabemos. Pero sí sabemos que hoy tenemos la posibilidad de aceptar a Cristo como Salvador. La única manera de hacerlo es creyendo que Dios existe, que Jesús murió, que Jesús resucitó y que el Espíritu Santo nos guía para poder tener vida eterna juntamente con Él. Independientemente, cada uno lo elige. Pero si no lo elegís, hay otro camino. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Nos enseñaban que había un camino angosto con una puerta chiquitita y un camino ancho y grandote, la puerta que puede entrar. ¿Será así? No será así, no importa, no es el tema. Lo importante es que cuando nosotros vamos por el camino del Señor, quizás a veces se hace estrecho, pero el Señor tiene preparado un proceso para cada uno, para que de esa manera podamos cumplir lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y como dijimos, Dios sigue siendo fiel. Su esencia, la esencia misma de Dios es ser fiel. Y hay algo que yo me cuestiono muchas veces. Escuchaba una prédica el domingo pasado en una iglesia conocida que estaba el que predicaba en el púlpito y puso un espejo acá. Justo acá, desde el mismo lado. Quizás sea parecido, no sé si era acá o en otro lado. Y el que predicaba decía, se miraba en el espejo y decía, no seamos cristianos de espejo. No seamos solamente un reflejo de lo que somos, sino que seamos lo que Dios quiere que seamos. No sé si escuchó esa prédica usted. Si no la escuchó, está en YouTube, búsquela. No se mire solamente al espejo para decir, qué lindo que estoy, ¿no? Así era. Qué lindo que estoy, si estoy bien peinado, estoy bien arreglado. Yo tengo un problema y mi señora lucha conmigo todo el tiempo porque al faltarme el hombro, esto de acá es una esponja nada más, no es hombro. Mi cuerpo está cortado así, de esta parte. Entonces ella se vuelve loca buscando cosas para ponerme. Yo me pongo una chomba y se acabó. Le digo, yo no tengo problema. Pero bueno, no queda tan bien. Entonces, cada cosa que uno se mira en el espejo, yo me miro y digo, y si otra cosa no puedo hacer, ¿qué querés que haga? Ya está. De la parte física. Por la parte interna sí puedo mejorar. La parte espiritual la puedo mejorar. La parte mental la puedo mejorar. La parte intelectual la puedo mejorar. ¿Por qué? Porque Dios no hizo que... Justo acá abajo está el bautisterio, ¿no? Cuando se bautizan, por lo menos en nuestra iglesia nosotros revisamos cuando termina el bautismo a ver si quedó algún cerebro por ahí adentro. Porque hay algunos en otras partes del mundo que piensan que al bautizarse se acabó todo lo del resto del mundo. No hay que hacer nada más que estar en la iglesia. Claro, cuando se casen y tienen hijos no tienen que darle de comer. Dice, yo estoy sirviendo al Señor, el Señor nos va a proveer
y se quedan de brazos cruzados esperando. Dios te dio la capacidad de desarrollarte, y si tenés la capacidad de aceptar a Cristo como Salvador, tenés a Cristo en tu vida, al Padre y al Espíritu Santo, y eso nos da la sabiduría para poder desarrollar en un montón de cosas. Algunos se zarpan para otro lado, perdón la palabra, algunos se equivocan y se van para otro extremo, pero tengamos la sabiduría de poder desarrollar lo que Dios nos dio. Cuando yo terminé la secundaria, me costó porque había que trabajar de día y estudiar de noche, me costó. Dije, a la universidad no voy. Directamente le dije, papá, no voy a la universidad, pero me voy a estudiar en el seminario. Y estudié en el seminario los 4 años, después nos casamos, después de 1 año y pico terminé el ciclo, la parte ministerial, no me acuerdo el nombre, bueno, la otra parte del seminario, terminé los 7 años. Y gracias a Dios tenía trabajo, estaba todo bien, llegó los 53 años y me echan del trabajo donde estaba. Dije, ups, ¿y ahora? Pero gracias a Dios, unos años antes, en la empresa donde estaba había una posibilidad de entrar a otro sector. Yo soy técnico electricista desde chico, pero me estaban motivando para estar en la parte de seguridad e higiene. Dije, bueno, está buena la intención, me voy a poder estudiar de seguridad e higiene. Bueno, en síntesis, a los 53 años me recibí de licenciado en higiene y seguridad. No lo ejerzo hoy, pero me sirvió para cambiar un montón de cosas en mi cabeza. Y sí veo cosas en todos lados que no, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero no en la iglesia, no, eso no pasa. Pero lo que veo tuve la posibilidad y no me arrepiento de lo que hice porque yo tomé la decisión y pude hacerlo y gracias a Dios pudimos educar a nuestros hijos y todo lo demás y salieron como, bueno, pudimos hacerlo tranquilos. Y después tuve la posibilidad de hacerlo. Y gracias a eso, me faltaba un cuatrimestre para recibirme de licenciado, fui a otra empresa que me llamaron y me tomaron. 53 años tenía, me faltaba un cuatrimestre para recibirme de licenciado. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, la empresa me sigue manteniendo. Y eso es una bendición. ¿Por qué? Porque uno tiene el cerebro para usarlo. Algunos, en otras partes del mundo, le van a devolver el cerebro envuelto en papel celofán y dice, señor, acá te lo dejo nuevito como me lo diste. En Argentina eso no sucede. Así que aprovechemos y crezcamos. ¿Por qué? ¿Aquí es donde vamos con todo este lío? En que Dios sigue siendo fiel. Y el proceso que tenemos que pasar, lo tenemos que pasar. Porque es para la gloria y la honra del Señor. Filipenses 1:16. Si lo ponen, lo leo acá directamente. Filipenses 1:16. 6, perdón, 6. Yo tengo anotado, pero me equivoqué al leerlo. 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? ¿Cuando Él nos venga a buscar o cuando nos venga a buscar a todos como iglesia o cuando nos venga a buscar individualmente? Hasta ese día Él nos va a ir perfeccionando. ¿Tanto? Y si vivo 80 años, y hasta los 80 años Dios te va a seguir perfeccionando. Ya a muchos no les gustó. 5 o 6 amén dijeron nada más. ¿Ustedes piensan que cuando llega uno a una edad madura, aunque no parezca, tengo 61 años, yo sé que parezco más, menos, pero el Señor nos ha guardado hasta acá y nos permite poder seguir adelante. Hay muchas cosas que nos motivan para seguir adelante en la familia, en la sociedad, en la iglesia, pero si no te motiva nada de eso, sí tenés un motivo, que es el Señor. Es el único motivo de nuestra adoración. Hay un canto que decía así hace años, ¿no? Él es el único motivo de nuestra adoración. Y tengas la oportunidad que tengas de hacerlo. Mire, no conozco físicamente a muchas personas que han escrito himnos, pero si ustedes escucharon el primer himno que cantó el coro hoy, lo ha compuesto un hermano de esta iglesia. El coro lo sabe, los que no lo saben, averigüen. Pero yo no voy a decir que está sentado solo acá en la primera fila, pero él lo compuso y de esa manera el coro bendice a los demás con el talento que Dios le dio a nuestro hermano. Tiene 60 años recién.
Y sigue el Señor bendiciendo y dándole capacidad para el desarrollo. No, Juan, no me equivoqué, ese también yo sé lo que dije. Entonces la capacidad que Dios nos da sigue fluyendo. Ahora, si yo la corto, se cortó. Escuchaba esta mañana entre algunas prédicas, escuchábamos, vio cuando estaba preparando la comida o sentado en algún momento, pones algo, me llamó mucho la atención, algo sabido de memoria, pero dice, la autoridad y la capacidad que tiene Dios es tal que un día dice, cierro los cielos, no llueve más, y por 3 años y medio no llueve, y se terminó, no llueve. Y por otro lado dice, un día se me ocurre y abro la ventana de los cielos y llueve de tal manera que se inunda todo el planeta. No sé si alguna vez lo escuchó eso, ¿no? Cuando Noé estaba, ¿se acuerda del arca? Inundó todo el planeta. Dice, pero un día llueve, otro día no llueve. ¿Pero por qué? Porque la circunstancia y la persona y el grupo de gente era diferente. Y Dios tenía que hacer algo para que ese grupo de gente en ese momento tuviera ese proceso para poder seguir adelante con su vida. Y hoy nosotros le agradecemos a Dios por esto, porque todo lo que pasaron los demás nos sirve a nosotros como experiencia para copiarlo o para no hacerlo, pero lo tenemos escrito en la palabra. Ahora, de ahí enfrentamos la realidad cada uno. Entonces, el llamado que Dios nos da en el proceso a cada uno, lo tenemos que pasar para poder hacerlo todo para su gloria y su honra. Y la promesa de Dios sigue, Isaías 43, 1, 2 y 3. La primera lo leo todo, ahora sí. Dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. ¿Lo lee la última parte? Sí, le está hablando Isaías por Israel. No. Si está escrito en la palabra, para mí también. Es para mí también. Mío eres tú. El segundo versículo dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando te toque el agua hirviendo, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, como la papa también puede ser, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Te saqué de Egipto, de Etiopía y lo demás. Jehová, Dios tuyo, soy tu Salvador. Jehová, Dios tuyo, soy tu Salvador. Él es el único que nos permite pasar circunstancias, y si no, piensen en lo que le pasó a Lázaro. Sufrió, se enfermó, murió, lo metieron en una cueva, y sin embargo cuando llega Jesús le dice, corran la piedra. Y las hermanas le dicen, no, pará, hace 4 días ya está, no, dejamos, no, abran la piedra, corran la piedra. Y Jesús le dice en estos versículos, San Juan capítulo 11, versículo 41, Padre, oró Jesús y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Digo, pará, ¿qué pasa? ¿Oraste para que se muera tu amigo? ¿Cómo es la cosa? Y sigue diciendo, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú has venido. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Punto, nada dijo más nada. Lázaro, ven fuera. Dani, ven fuera. Carlos, ven fuera. Juan, ven fuera. Ezequiel, ven fuera. María, vengan afuera. Porque no tienen por qué estar encerrados en una tumba, porque Cristo vive y nos da vida juntamente con Él para su gloria y para su honra. Entonces ahora sí entendemos por qué en el versículo 4 que leímos dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre el Hijo de Dios sea glorificado. Lo que sucedió después de esto, o sea, toda la gente que había visto, ¿se acuerdan? Había resucitado al hijo de la viuda, había resucitado a la nena del centurión, pero ellos fue en un momento nada más. Iban al cementerio, Jesús le dice, levantate. La nena estaba enferma, en el momento fue, levantate, ya está. Esto había pasado 4 días. Todos se creen, se entiende que los primeros 2 o 3 días puede haber, y esa palabra que no me sale cuando no se mueren, pero no se mueren.
catalepsia. Podría llegar a ser eso, pensaban hasta en ese entonces, hasta el tercer día, podría llegar a ser catalepsia. Pasaron 4, ya no había catalepsia que valga. Entonces de esa manera Dios lo llama, lo hace salir a Lázaro y manifiesta y glorifica su nombre Jesús. Y después de eso se le terminaron los problemas a Jesús. Si sigue leyendo desde el versículo 45 en adelante, es donde comienza, así como muchos, el versículo 44 dice, y muchos salió y atado de las manos y los pies, vendas, y entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Versículo 45. Viendo lo que hizo Jesús, después de todo lo que habían escuchado o visto en su momento, creyeron en él. Pero hubo otros que se fueron a las autoridades, que se fueron a los fariseos y le contaron todo lo que Jesús había hecho. ¿Vieron? No, seguro que acá no pasa. En la iglesia nuestra, cuando pasa alguna cosa rara, dice, ¿sabés qué pasó? La hermana Julia hizo esto y esto. Te cuento para orar. Vamos a orar por ella, nada más que por eso te lo cuento. Claro, la hermana Julia también dijo, le voy a contar a Noemí, porque siento la carga, se lo cuento. Y Noemí dijo, se lo voy a contar a Adri, porque ya que lo cuento. Y dentro de 2 días todo el mundo sabe lo que le pasó. Y nadie se acuerda de orar. En este caso, se le terminó la paz completa que no tenía Jesús. Pero desde ese momento, después de la resurrección de Lázaro, comienza la persecución ya firme para ir a buscar de la manera de matarlo a Jesús. Y no solamente con eso, hasta aún a Lázaro lo quería matar, porque Lázaro era el testimonio vivo de que Jesús lo había hecho resucitar. Entonces, escuchame, saquemos a este primero, que no haya ninguna evidencia, ¿viste? Barremos bajo la alfombra, lo ponemos, que se vaya, no existe más, y listo, vamos directamente por Jesús. De esa manera lo hicieron. Bueno, sucedió lo que después vemos, si lo quieren seguir leyendo o compartiendo después, háganlo. Pero llegó el momento de que lo buscaron a Jesús, Judas lo entrega dentro de su propio grupo de gente, discípulos de él mismo lo entrega, lo traiciona. Y sin embargo Jesús sigue siendo fiel. Cuando Judas va a entregarlo, dice, ¿a qué vienes, amigo? ¿Qué amigo? Más vale tener enemigos que amigos como ese, ¿no? Pero hasta en ese momento la fidelidad de Dios sigue existiendo. En los momentos críticos de la vida, en los momentos de traición, en los momentos de enfermedad, en los momentos de muerte, allí está el Señor. Y de la Pascua, ¿qué vamos a hablar? Éxodo capítulo 12 nos cuenta la bendición que tuvo el pueblo de Israel. Salieron en libertad después de 400 y pico de años de esclavitud. Salieron en libertad y cuando iban camino llegaron contra el agua y él le llama a su reto, aunque te cruces contra el río, contra el mar o con lo que sea, yo voy a estar contigo. Y allí se abre el agua y ellos pasan en seco y viene el ejército atrás y mueren ahogados en ese mismo lugar donde ellos pasaron en seco. Desde ese entonces se instituye la Pascua para que la cumplan hasta el día de que Cristo no es entregado, Él mismo se entrega para morir por cada uno de nosotros. No lo mataron, Él permitió, se entregó para morir por cada uno de nosotros. Ese era el proceso que Jesús tenía que pasar. Su vida, su nacimiento, su crecimiento, escaparse para un lado, para el otro con los padres, que en su mismo barrio lo único que le digan, el carpintero, el hijo de María, ¿te acordás que María quedó embarazada antes de casarse, no? Esos eran los que comentaban, bueno. Pero aquellos que creyeron, vieron lo que Jesús hizo, creyeron y de esa manera se convirtieron. Muchas cosas nos van a suceder en nuestra vida. No quiero volver para atrás desde el año 2000, 2020, cuando empecé con esto. Fue la primera operación que tuve en plena pandemia. Tuve la primera operación y después una más el año siguiente. Después, gracias a Dios, el 2022 no tuve ningún inconveniente. Semestralmente tengo que hacerme estudios, hoy todavía trimestralmente. Pero el Señor fue llevándonos, y físicamente quizás hay dolores, hay molestias. Hay momentos que digo, ¿hasta cuándo? Les aseguro, cuando quieren saber cuándo llueve, pregúntenme, yo les digo. Mañana o pasado va a llover, se los digo, seguro.
Por ahí le erro en unas horas, pero llega. Pero sé que ni siquiera un brazo te pueden cortar la bendición de Dios y permitir que Dios haga el proceso en tu vida para servirle y glorificar su nombre. No hay nada ni nadie que pueda oponerse si estás dispuesto a servir al Señor. Se van a presentar millones de problemas. Agua hirviendo para lavarte, aceite hirviendo o agua y fuego, como leímos el versículo de la palabra. Lo que sea se te va a presentar en contra, pero si vos crees en el Señor, Dios tiene poder para ayudarte. Si creemos en el Señor, Dios tiene poder para permitirnos pasar circunstancias. Lo pasó Lázaro, lo acabamos de leer. Lo pasó Jesús, lo vimos. Pero Él resucitó y venció la muerte. Nunca más hubo muerte en Jesús. Lázaro resucitó después de 4 días, pero pasaron unos años y se murió. Y se terminó la vida de Lázaro, porque era viejo, porque pasó la edad, no sé, lo que fuese. Tampoco dice nada la Biblia. Se murió. Si no, estaría por acá dando vuelta. Sin embargo, Jesús no está dando vuelta, está en el trono, allí al lado del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Sabe nuestras necesidades. Y Jesús estuvo acá en la tierra. Y yo a veces me sueño, divago, qué sé yo, como quieran decirle, pensando en cuando uno se equivoca y hace algo mal y le pide al Padre perdón. Y el Padre, los que somos papás, decimos, cuando un hijo se equivocó, hizo alguna macana, dice, este pibe lo voy a agarrar. Sin embargo, Jesús está al lado del Padre y le dice, papá, yo estuve ahí. Yo estuve en la tierra. Yo sé lo que es pasar y vivir en contra. Y siendo hijo de Dios y sin pecado, y no tuvo pecado y fue limpio toda la vida, Él vivió el sufrimiento que nosotros sufrimos hoy. La ventaja que Él tuvo que ser hijo de Dios, pasó todo por arriba y se terminó. Ahora, ¿somos hijos de Dios nosotros? Entonces Él nos va a ayudar para seguir adelante. A pesar de las circunstancias que te toque pasar, Él nos va a ayudar para seguir adelante. Lo único que el Señor pide es que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él. Y a veces el cerebro también. Porque a veces la cabeza es la que nos juega peor jugada que el corazón. Porque a veces pensamos, ay, viste, aquel pasó al lado mío, no me saludó. Ya vas a ver, cuando lo vea cerca, le voy a poner la traba. Entonces, al menos así, si se cae, no importa, yo lo ayudo y quedó bien yo. Y le voy a decir, bueno, me saludaste. Eso pasa en mi iglesia, disculpen, ¿no? Le cuento el chusmerío. Perdón, va a salir al aire. Córtenlo después, chicos. Dios es fiel. Y su fidelidad nos sigue persiguiendo. Yo no sé si oramos, si cortamos la transmisión o cantamos. Bien. Yo quiero que cantemos después eso. Su fidelidad nos sigue persiguiendo. Y en medio de esa canción hay un par de puntos que nos habla de que el Señor es fiel, nos sigue persiguiendo, nos acompaña, pero si nosotros nos rendimos a Él, Él nos va a bendecir de tal manera que vamos a seguir adelante. Dios es fiel. Un poquito más. Dios es fiel. Dios sigue persiguiéndonos con su fidelidad. Y de esa manera vamos a lograr obtener la bendición, el proceso que tenemos que pasar, Dios nos va a ayudar para poder pasarlo. Les pido que se pongan de pie, oramos, así luego cantamos. Padre, gracias. Te bendecimos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, el único, el heredero de todo, lo has mandado a la tierra para que nazca, crezca, muera, sufra por nosotros, pero resucite y hoy está junto a ti, abogando por cada uno de nosotros. Gracias por amarnos de esta manera. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Señor, aquellas personas que no te conocen o que recién están escuchando de tu palabra, Señor, que puedan repetir esta oración. Padre, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias porque tu sangre preciosa me limpia de todos mis pecados. Y quiero que entres en mi corazón, quiero aceptarte como mi Salvador y anotes, Señor, mi nombre en el libro de la vida para ser tu hijo y poder honrarte y cumplir tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia.
Gracias por lo que has hecho en mí y por lo que vas a continuar haciendo, Señor, en cada uno de nosotros que nos disponemos para servirte y para honrarte. Gracias por los hermanos que han estado en la transmisión, escuchando también. Bendecí sus vidas, Señor, obrá, saná, libertad, que puedan entender que sin tener a Cristo en el corazón, no vamos a seguir para nada. En el nombre de Jesús te pido que estés bendiciendo su vida. Amén y amén.